Las 3 noches más temidas. En muchos pueblos se cree que las noches más peligrosas de todo el año son las noches de Semana Santa, específicamente Jueves Santo, Viernes Santo y Sábado de Gloria. Dicen que el diablo anda suelto, que las brujas salen sin restricciones, que los nahuales aprovechan para hacer de las suyas y que los espíritus pueden manifestarse más fácil porque hay menos protección espiritual en la tierra. Las prohibiciones populares de Semana Santa son no bañarse, no meterse al río o al mar. Esto porque te puede llevar el diablo y ahogarte para convertirte en un espíritu y al fin poder poseer tu alma. No salir de noche porque los malos espíritus andan sueltos y es muy seguro que te van a espantar. Y no clavar nada en la tierra. Porque se dice que cuando clavas algo en la tierra, estás clavando tu suerte, tu salud o incluso tu propia vida. Estas advertencias nacen más de la superstición, pero lo curioso es que muchas de estas historias suceden justo cuando alguien se burla o rompe estas reglas. Un gruñido desde la habitación. Era una noche de Semana Santa cuando salí de guardia en el hospital donde trabajo. Estábamos mis dos compañeras y yo en la sala de descanso escuchando relatos paranormales. Aunque suene raro, nos relaja escuchar ese tipo de audios. Pero esa vez pasó algo. Como ya era tarde, nos organizamos para dormir un poco. Cada una tendría 2 horas de descanso y cuando llegó mi turno, me retiré a una de las habitaciones y me recosté. Apenas estaba empezando a quedarme dormida cuando alguien tocó la puerta. Pensé que ya se había cumplido mi turno, así que salí adormilada. Me senté junto a mis compañeras y medio somnolienta, le dije a la que seguía que no me había escuchado mi alarma, que me disculpara, pero que ya podía irse a dormir. Las dos me miraron raro. La que seguía en el turno me dijo, como que ya, si solo llevas 40 minutos. Me saqué de onda. Les pregunté por qué me habían tocado si todavía me quedaba tiempo, pero las dos me aseguraron que ninguna se había levantado, que nadie se acercó a mi puerta. Me reí y les dije que seguro querían asustarme, que yo no creía en esas cosas, pero ellas se veían serias, con cara de susto, no de broma. Y justo en ese momento, desde la habitación donde yo había estado dormida, se escuchó un gruñido. No un ruido cualquiera, un gruñido fuerte, ronco. Nos puso la piel de gallina a todas. Antes de que pudiéramos decir algo, la puerta de ese cuarto se cerró de golpe, así como si alguien hubiera azotado desde dentro. Nos quedamos heladas. Nadie se movió, nadie dijo nada. Esa noche ya ninguna quiso dormir. Nos quedamos juntas en silencio, esperando que amaneciera. Relato de Ana F. Pasos en la azotea. Yo tengo una experiencia muy fea que me pasó hace como 5 años, en plena Semana Santa. Es algo que no se me olvida nunca porque fue una de las noches más aterradoras de mi vida. En la madrugada de un Viernes Santo para Sábado de Gloria, yo estaba dormida cuando de repente me despertó el llanto de mi hermanita. Eran como las 2:30 de la mañana, más o menos, y se me hizo rarísimo verla despierta a esa hora y sobre todo llorando. Le pregunté qué tenía y me dijo que no podía dormir, que sentía mucho miedo, así que le dije que se viniera a mi cama a dormir conmigo. Apenas se acostó a mi lado cuando empezamos a escuchar pasos en la azotea. Pero lo más raro es que esos pasos solo se escuchaban justo encima de mi cuarto. No eran pasos normales, sonaban como tacones
bien marcados, caminando de un lado a otro. Lo peor vino después porque yo sentía clarito como si algo jalara a mi hermanita hacia abajo de la cama, como si quisieran quitármela. En ese momento, yo tenía la costumbre de dormir con 2 rosarios en la cabecera de mi cama, así que no lo pensé y le puse uno a ella y yo me quedé con el otro. Entre las 2 intentamos empezar a rezar, pero en cuanto lo hicimos pasó algo que todavía me pone la piel chinita. Se empezó a escuchar muy bajito, como si alguien estuviera tarareando una canción de cuna. Era una melodía tranquila, pero al mismo tiempo muy perturbadora. Lo más raro es que conforme la escuchábamos, me empezaba a dar un sueño rarísimo, como si me estuvieran arrullando para que me durmiera. Pero el miedo era más fuerte. Yo trataba de concentrarme en el rosario, pero el miedo se me olvidaban las palabras. Despertaba, empecé a gritar, a pedir ayuda, pero parecía que nadie me escuchaba. No sé de dónde saqué las fuerzas, pero le grité con todo lo que pude a mi mamá. En cuanto ella abrió la puerta de mi cuarto, lo primero que dijo fue que sintió cómo se le enchinó la piel desde los pies hasta la cabeza. Prendió la luz y en ese momento todo se calmó. Los pasos en la azotea se detuvieron. La canción de cuna desapareció. Mi mamá, al vernos a mi hermana y a mí temblando, abrazadas y llorando, se asustó todavía más. Le habló a mi papá, que también se espantó cuando entró al cuarto. Dice que sintió lo mismo que mi mamá. Un escalofrío le recorrió todo el cuerpo. Cuando por fin nos atrevimos a bajar de la cama, notamos otra cosa muy extraña. Afuera de mi cuarto siempre dejábamos una luz prendida. Más que nada porque mi hermanita la tenía miedo a la oscuridad, pero esa noche esa luz se había apagado. Mi papá nos sacó del cuarto y muy a su estilo empezó a gritar groserías en voz alta, como retando a lo que fuera que anduviera ahí. Luego puso unas tijeras abiertas debajo de nuestra cama, que dicen que sirve para espantar cosas malas. Esa noche sinceramente no pude volver a dormir. Me la pasé rezando hasta que amaneció, con los ojos bien abiertos, abrazada de mi hermanita y con el rosario bien apretado en la mano. Relato de Betsabe C. Muchos no regresaron. Yo siempre he tenido muy claro que Semana Santa es un tiempo de guardar. Vaya, aquí me entienden, ¿no? No acostumbro salir en esos días, primero, porque me gusta respetar ese tiempo y segundo, porque sinceramente me da miedo. Pero el año pasado no me quedó de otra. Tuve que viajar de Monterrey a Durango. Todo estuvo bien en el camino de ida. La pasamos en familia, tranquilos, pero el regreso, regresamos a Monterrey en domingo de resurrección, por la carretera de Cuota. Y juro que en todos los años que llevo haciendo ese mismo recorrido, nunca, de verdad nunca, había visto lo que me tocó ver ese día. Accidente tras accidente. Carros descompuestos por todos lados, familias enteras varadas, coches volteados, otros completamente deshechos, gente esperando ayuda en la orilla de la carretera. Hicimos casi 2 horas más de lo normal por tanto accidente. El tráfico estaba pesadísimo, por lo que más pesaba era el ambiente. Se sentía raro, pesado, triste. Yo iba manejando con el Jesús en la boca, pidiéndole a Dios que nos dejara llegar con bien a casa. Cada que pasábamos un accidente, yo solo pensaba en que esa gente también venía feliz, también venía de pasar días en familia y mira cómo terminaron. Por eso te soy sincera, no me gusta salir en Semana Santa. No es que uno sea exagerado, es que muchos no regresan a casa y uno nunca sabe cuándo le puede tocar. Relato de Karina G. El niño de la vieja carretera. Cuando era niña, mi abuela me contó una historia que ocurrió a mi tío Hernán, hermano de mi madre. Esto cuando él era adolescente. Mis abuelos trabajaban en fincas en Puebla y una tarde de Jueves Santo
Mi abuela le pidió a mi tío Hernán que hiciera un mandado. Sin embargo, él, conocido por su flojera, mal humor y rebeldía, se negó rotundamente. No solo rechazó la petición, sino que respondió con groserías, lo que desató el enojo de mi abuela. En su desesperación, le gritó que por grosero le iba a salir el diablo. Hernán ignoró sus palabras, encerrándose en su cuarto todavía molesto. A pesar de su resistencia inicial, cuando el reloj marcaron las 5 de la tarde, finalmente decidió ir a hacer el mandado. Su tarea era llevar un queso al pueblo cercano, un trayecto que tomaba 2 horas a caballo por una vieja carretera en desuso. El camino era solitario, rodeado de bosques densos que con la caída de la tarde se oscurecían rápidamente, envolviendo el ambiente en un aire de inquietud. A mitad del trayecto, Hernán divisó a lo lejos la figura de un niño pequeño. Era un niño moreno de aproximadamente 5 años que estaba completamente solo en medio del camino. Y para mayor extrañeza, desnudo. Hernán no podía entender cómo un niño tan pequeño podría estar ahí, lejos de cualquier casa. La única vivienda cercana era la finca de sus padres o las casas del pueblo. Intrigado y desconfiado se acercó al niño. Este le pidió que lo llevara montado en la parte trasera del caballo. Hernán, irritado y sin paciencia, respondió con brusquedad y le dijo que caminara. Luego, azotó al caballo para avanzar más rápido, dejando al niño atrás. Poco después, el caballo comenzó a comportarse de manera extraña. Tropezaba, resistiéndose a avanzar como si algo lo estuviera reteniendo. Hernán volteó hacia atrás y lo que vio lo dejó paralizado. El niño había crecido de manera antinatural, alcanzando una altura de más de 2 metros. Sus pies enormes impedían el avance del caballo y sus dientes alargados y afilados brillaban en la penumbra. Con una voz grave y perturbadora, lejos de la de un niño, la figura habló, preguntándole si lo que iba a llevar o no lo iba a llevar. Hernán no pudo contener el pánico al escuchar esas palabras. Golpeó al caballo con todas sus fuerzas, obligándolo a correr a toda velocidad. El ser, ahora claramente un demonio, lo persiguió corriendo tras él con sus enormes piernas y garras, mientras Hernán luchaba por mantener el control del animal. Finalmente Hernán llegó al pueblo temblando y con lágrimas en los ojos. Estaba tan aterrorizado que no podía concebir cómo iba a regresar a casa. Eran las 8 de la noche y nadie transitaba por esos caminos a esa hora. Después de calmarse un poco, decidió cerrar los ojos y pensar que el miedo lo podía controlar, así que emprendió el camino de regreso a casa, instigando al caballo a no detenerse. Al final, contó a mi abuela lo que había ocurrido. Ella, escéptica, no le creyó. Sin embargo, días después se enteró de que otro hombre había tenido una experiencia similar en la misma zona. Y este había quedado loco por el trauma. Fue entonces cuando mi abuela comenzó a darle crédito a la historia de mi tío. Desde ese día, Hernán nunca volvió a responderle con groserías a mi abuela. Guardaba un silencio cargado de temor y respeto cada vez que discutían. Lo sucedido había dejado una marca imborrable en su vida, enseñándole una dura lección. Años más tarde, mi tío Hernán se casó con una mujer muy bonita y se mudó al norte, a Monterrey, donde formó una familia con 3 hijos. Aunque vivió una vida plena, nunca regresó al pueblo donde ocurrió aquel encuentro. Falleció hace unos 15 años, pero su historia, contada por mi abuela, sigue viva en nuestra memoria como un recordatorio de lo desconocido que habita en los caminos solitarios. Relato de Adriana V. Parálisis del sueño en Semana Santa. Tenía un novio extremadamente celoso y de mal genio. Solía quedarme en su casa porque él era soltero y mayor que yo. Cada mañana se iba a trabajar alrededor de las 6, dejándome completamente sola en la casa. Durante una Semana Santa viví una experiencia aterradora, una parálisis de sueño donde sentí que un ente
Me estaba manoseando. A pesar de mi miedo, logré expulsarlo de mi percepción. Ese mismo día viajamos a un pueblo en San Luis Potosí para unirse a la celebración de una fiesta en la plaza del pueblo con su familia. Durante el evento, mi novio desapareció entre la multitud y yo me quedé con unas primas. En un momento dado sentí la necesidad de ir al baño. Cuando entré, mi novio desapareció repentinamente en la esquina, alegando que había visto a un hombre seguirme, aunque yo no vi a nadie. Más tarde esa noche, cuando intenté dormir sola, sentí como si se hundía la cama a mi lado. Asustada me levanté y me uní a mi novio en su camioneta tipo pecera. Mientras estaba sentada en el asiento del copiloto, vi en el espejo retrovisor una sombra masculina. Salí para buscarla, pero no había nadie. Tras este viaje, nuestro conflicto escaló y terminamos nuestra relación al regresar a Monterrey. Una noche, mientras viajaba en taxi, el conductor y yo pasamos por un cementerio, y él, asustado, me preguntó si alguien me acompañaba, pues juraba haber visto a un hombre conmigo. Le aseguré que no, pero él aceleró nervioso. 2 meses después de estos sucesos, comencé a sentirme mal. No podía dormir. Mis pies ardían inexplicablemente por las noches. Sufría de taquicardias y lloraba hasta quedarme dormida de puro cansancio. Perdí mi empleo y mis amigos. Incluso un chico con quien salía se distanció de mí. Un día desperté con un dolor insoportable en las piernas que me impidió caminar y sin haber comido por días, mi cuerpo comenzó a hincharse. Desesperada acudí con un curandero. Me dijo que estaba bajo el efecto de una poderosa brujería y necesitaba un despojo urgente. Después del tratamiento mi salud mejoró notablemente. Aún necesitaba otra sesión para eliminar completamente el mal, pero ya no tenía dolores ni taquicardias. Me revelaron que una amante de mi ex había sido la responsable de la brujería, probablemente por celos. Aunque mis análisis médicos siempre salieron normales, esta experiencia me dejó marcas profundas. Comparto mi historia con la esperanza de que otros tomen precauciones. No soy buena relatando, pero es importante que sepan qué fue lo que pasó. Fue una horrible experiencia que marcó mi vida llenándola de miedo, dolor y una lucha constante por recuperar mi salud y paz. Relato anónimo. La voz del diablo. Mi esposo tenía un pequeño altar de San Judas en nuestro cuarto. Era algo sencillo, pero hecho con mucha fe. Tenía ahí un cuadro, una figura del santo y un rosario colgado. Siempre que podía, le prendía su veladora y mantenía todo limpio y en orden. Pero justo a principios de Semana Santa, mientras andaba limpiando, sin querer tiró la figura de San Judas. Se le resbaló de las manos y se quebró al caer el piso. Recogió los pedazos que encontró y los tiró, pensando que había levantado todo. Ahí, junto al altar, teníamos un buró que casi nunca movíamos. La verdad, solo lo movíamos cuando hacíamos limpieza muy a fondo. Y esa vez, como estaba apurado, mi esposo no lo corrió. Pasaron los días. Para el sábado de gloria, la noche se sentía tensa. Veníamos llegando a casa después de un funeral. Ya era tarde, estábamos cansados, así que nos recostamos a descansar. Y justo cuando estábamos quedándonos dormidos, empezamos a escuchar un ruido raro en la pared. Era como un golpeteo pequeño, constante, pero no sabíamos de dónde venía. Pensamos que tal vez era algún bicho o que algo se había quedado mal acomodado. Al final no encontrábamos nada. El ruido seguía cada vez más insistente. Yo me levanté y empecé a buscar de dónde venía. Moví cosas, revisé ventanas, hasta que se me ocurrió recorrer el buró. Ahí estaban, más pedazos de la figura de San Judas que mi esposo no había visto, y junto a ellos, la cruz del rosario quebrada también. Los recogí, los puse juntos, y curiosamente el golpeteo paró en ese mismo instante. El silencio se quedó impregnando toda la habitación. Era raro, me puso los pelos de punta. Esa misma noche, mientras dormíamos, mi esposo empezó a decir cosas extrañas mientras soñaba.
No eran palabras normales. Su voz sonaba diferente, como ronca, como si no fuera él. Decía cosas sin sentidos, pero lo hacía de una forma que me asustó muchísimo. Lo sacudí para despertarlo y cuando por fin reaccionó, me dijo que había tenido una pesadilla horrible. En el sueño veía al diablo. Se sentía que lo miraba fijamente desde muy cerca. Después de eso, ya no pudimos dormir bien. Nos quedamos despiertos, inquietos, con una sensación muy fea en el cuerpo. Hasta la fecha no sabemos qué fue lo que realmente pasó, pero desde entonces, cada vez que limpiamos el altar revisamos bien que no se quede nada tirado, porque uno nunca sabe qué energía puede quedar ahí atrapada, en los pedazos que uno no recoge. Relato de Elizabeth A. Hoy nadie te cuida. Yo trabajo de velador en un panteón desde hace varios años. La verdad es un trabajo tranquilo, solitario, sí, pero ya uno se acostumbra. Les quiero compartir algo que me pasó un Viernes Santo, para que tengan cuidado, sobre todo en fechas de Semana Santa. Esa noche me tocaba hacer mi rondín como siempre. Andaba caminando por los pasillos del panteón, checando que todo estuviera en orden, cuando de repente vi algo que me detuvo en seco. Ahí, junto a una tumba, había un trabajo de brujería. Se veía clarito. Había veladoras negras, un frasco con algo raro dentro, listones, tierra revuelta, hasta una figura que parecía un diablito. No era la primera vez que veía algo así, pero me sacó de onda que lo hicieran justo en Viernes Santo. Se supone que esos días la energía anda más fuerte, buena o mala. No quise tocar nada, mejor me regresé a mi caseta. Cerré bien la puerta, me preparé un café y traté de no darle mucha importancia. Pero si le soy sincero, el ambiente se sentía muy pesado. Pasó un rato y sin darme cuenta me eché sin querer un coyotito. No sé a qué hora, pero me quedé dormido. Esa fue la peor decisión de mi vida. Soñé con el diablo. No lo vi con cuernos ni cola, no. Era un hombre, elegante, bien vestido, pero descalzo. Los pies se le veían horribles. Estaban como llenos de lodo, con unas uñas largas y gruesas como garras. Tenía una mirada que no puedo explicar. En el sueño se me acercó y empezó a hablarme como si ya me conociera de toda la vida. Me ofrecía de todo: dinero, carros, mujeres, poder, lo que yo quisiera. Me decía que la vida era muy corta para andar sufriendo, que yo merecía tenerlo todo y que lo único que tenía que hacer era firmar, venderle mi alma. Y ahí estaba yo, tentado, porque en el sueño todo se sentía tan real, tan fácil, tan bonito, pero al mismo tiempo tan sucio. Cada vez que le decía que no, él me ofrecía más cosas. Me hablaba bonito, me hacía promesas, me mostraba imágenes de lujos, de una vida perfecta, hasta que en un momento me agarró el hombro, fuerte, y me dijo con una voz fría: ¿seguro que no? Hoy es un buen día. Hoy nadie te cuida. Fue en ese instante cuando me desperté empapado en sudor. No supe si grité o si solo me levanté de golpe, pero lo primero que hice fue agarrar el rosario que siempre está colgado en la caseta. Esa madrugada no volví a dormir. Me la pasé rezando hasta que amaneció. Al día siguiente, cuando fui a dar mi rondín otra vez, el trabajo de brujería ya no estaba. Relato anónimo. Algo me siguió desde el río. Esto que les voy a contar me pasó hace como 15 años, en Semana Santa, cuando fui con unos primos al rancho de mi abuelita allá por la zona de Amatlán, Veracruz. No sé si fue coincidencia o si fue porque nos valió hacerlo en esos días, pero algo raro nos trajimos de vuelta. Un Jueves Santo nos fuimos caminando hasta un río que está como a una hora del rancho. Todo el camino fuimos bromeando, echando carrilla, sin pensar en las advertencias que nos hacían los mayores. Ya sabes, lo típico.
no se metan al agua, el río guarda cosas. En Semana Santa el diablo anda suelto, pero uno de joven no hace caso. Nos metimos al río sin pensar. Era un agua fría, clara, bonita. Nadamos, nos echamos clavados y por ahí de las 5 decidimos regresar porque empezaba a oscurecer. Pero justo antes de irnos yo me separé un poco para hacer pipí entre unos matorrales. Ahí solito sentí como si algo me estuviera viendo. No vi nada, pero lo sentí. Un escalofrío me bajó por la espalda y me regresé con los demás sin decir ni pío. Esa noche ya en la casa de mi abuelita empecé a escuchar cosas, pasos alrededor del cuarto, vi sombras por la ventana. Incluso sentí que alguien se sentó al pie de mi cama, pero cuando me asomaba no había nada. Pensé que era mi cabeza jugándome una mala pasada por el cansancio, hasta que las cosas empezaron a ponerse más feas. El Viernes Santo amanecí con marcas como rasguños en la espalda. Pensé que me las había hecho con la rama en el camino, pero mis primos dijeron que yo no me había quejado de nada, ni en el río ni de regreso. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché que alguien me susurraba al oído. No entendí qué decía, pero era una voz grave, como si viniera de muy lejos. Me levanté, fui al baño, me lavé la cara en la pileta y ahí en el reflejo lo vi. No era mi reflejo, era una cara dentro del agua. Estaba pálida y parecía estar gritando, pero no salía ningún ruido de su boca. Grité tan fuerte que desperté a medio rancho. Al día siguiente mi abuelita me llevó con una señora que sabía hacer limpias. Dijo que había algo pegado a mí, algo que se vino del río y que por andar desobedeciendo en esos días santos lo invité sin darme cuenta. Me rezó, me pasó un huevo, me echó unas hierbas y desde ese día poco a poco se fueron quitando las cosas raras. Por eso yo sí creo que en estos días hay que tener cuidado, porque hay cosas que no se ven pero se te pegan. Relato anónimo. Voces en mi noche de guardia. Como parte del equipo médico del hospital universitario, me encuentro a menudo en el centro de curiosas preguntas sobre fenómenos inexplicables. La gente suele indagar sobre si he presenciado alguna aparición fantasmal en el hospital, especialmente en el CEMEFO, a donde son llevados todos los cuerpos. Siempre respondo que nunca he visto un fantasma, ni siquiera en esos lugares marcados por la tragedia y el misterio. Sin embargo, hay una experiencia que no he compartido hasta ahora, que ocurrió hace casi un año, precisamente durante la Semana Santa. Era domingo y me encontraba de guardia en la sección de medicina interna. La noche transcurría con una tranquilidad inusual, lo que me animó a intentar descansar un poco. Ya bien entrada la madrugada y sumido en el sueño, una voz femenina susurró a mi oído: "No te duermas". Irritado abrí los ojos esperando reprender a las médicas internas presentes esa noche por la interrupción. Para mi sorpresa, descubrí que la sala de residentes estaba completamente vacía. Yo estaba solo y la puerta estaba cerrada, una puerta que solo se puede abrir con una huella digital o desde el interior. El shock me invadió al darme cuenta de que realmente estaba solo. Además, una sensación de frío intenso llenó el ambiente y sentí un terror profundo. En ese momento de pánico, las médicas internas regresaron. Me levanté rápidamente para abrir la puerta y les pregunté dónde habían estado. Ellas respondieron que habían ido a revisar los signos vitales de algunas pacientes. Opté por no contarles lo ocurrido. El miedo aún me consumía y no quería ser motivo de burla entre mis colegas. Desde esa noche no he vuelto a experimentar nada similar y sinceramente espero que así permanezca. Relato anónimo. No salgan a carretera en Semana Santa. Hace como 10 años, en plena Semana Santa, le propuse a mi esposo que nos fuéramos a pasear, aunque fuera un par de días. Siempre trabajaba mucho y casi nunca le daban vacaciones, así que quería aprovechar el jueves y Viernes Santo para salir de la rutina,
despejarnos y disfrutar un poco. Me acuerdo perfectamente que cuando le dije la idea, él se quedó pensativo y luego me dijo algo que hasta el día de hoy no se me olvida. Mi abuelita siempre me decía que en Semana Santa no era bueno salir, que en esos días el diablo anda suelto. Yo me reí, le dije que eso eran puras supersticiones de la gente de antes, que no pasaba nada, que no había que vivir con miedo. Le insistí tanto que al final lo convencí. Y sí, la verdad es que nos la pasamos muy bien. Fuimos a un balneario de aguas termales, comimos rico, nos relajamos. Fue un día bonito. Ya de regreso veníamos platicando en carretera. Yo todavía me acuerdo que bromeando le dije, ya ves, te dije que no iba a pasar nada. Todo eso que decía tu abuelita son puras creencias de la gente. Él sonrió, pero me respondió algo que hasta me hizo sentir un poco de culpa. Yo no voy a estar tranquilo hasta que estemos en la casa. Y no sé si fue el destino, una casualidad o lo que mi esposo temía desde un principio, pero unos kilómetros adelante, en una curva, se nos salió un tráiler. Todo pasó rapidísimo. El carro dio vueltas y lo último que recuerdo fue el sonido de los cristales y el golpe seco. Desafortunadamente, mi esposo no sobrevivió. Relato de Leticia M. Lo encontraron en Semana Santa. Yo recuerdo que de niña mi abuelita materna siempre nos decía que Semana Santa era para guardar respeto, que no era tiempo de andar de fiestas ni de irse de días de campo, ni mucho menos de estar en la calle sin necesidad. Decía que en esos días pasaban muchas cosas malas, que había muchos accidentes, que mucha gente perdía la vida y que los demonios andaban sueltos por todos lados buscando a quien llevarse. En casa de mi abuelita tenían una costumbre muy particular. Desde el lunes hasta el miércoles cocinaban muchísima comida. Hacían de todo, guisados, sopas, tortillas, lo que alcanzara, porque el jueves, viernes y sábado santo no se cocinaba nada. Tampoco se barría, ni se trapeaba, mucho menos se lavaba ropa. Decía que esos días eran de recogimiento, de respeto y de mucho cuidado. El Viernes Santo en especial no nos dejaba ni prender la televisión ni poner música. Era un silencio pesado, casi incómodo, pero que ella respetaba a rajatabla. Un día, ya un poco más grandecita, me atreví a preguntarle por qué tenía tanto miedo de esos días, por qué era tan estricta justo en Semana Santa. Y ahí fue cuando me contó una historia que nunca se me va a olvidar. Me dijo que cuando ella era niña, un jueves santo, su papá, mi bisabuelo, se salió de fiesta con unos amigos. Se fueron a tomar a la cantina del pueblo y ya en la noche, cuando se iban cerrando del lugar, su papá salió un poco borracho. Cuentan que lo último que supieron de él es que lo vieron caminar rumbo al monte, como si fuera a orinar o a cortar camino para llegar a su casa, pero nunca llegó. Lo buscaron por días. Fueron al monte, a los caminos, a los barrancos, y nada. Se lo había tragado la tierra. Nadie supo qué pasó. Lo más triste y extraño fue que exactamente un año después, también en Semana Santa, unos campesinos encontraron sus restos en un barranco. Relato de Nancy E. Posesión en Semana Santa. Yo ya soy una mujer grande y a estas alturas he visto muchas cosas en la vida, pero hay una que no se me ha podido borrar de la cabeza. Y eso que pasó hace más de 70 años allá en el rancho donde nací, en Guanajuato. Era Semana Santa, me acuerdo bien, de esas semanas en que todo el pueblo se callaba. No había música, no había fiestas, y hasta los perros parecían más quietos. Las mujeres cocinaban desde el miércoles y los hombres bajaban la voz. Mi abuelita decía que era porque en esos días el diablo andaba suelto y yo, después de lo que vi, no se lo discuto. La Lupe era una muchachita de por ahí, de mi edad, tal vez un par de años más grande.
Era de una familia humilde pero muy devota. Siempre andaba metida en la iglesia, ayudando al padre o rezando el rosario, pero ese año algo cambió. Dicen que empezó con que se enfermó, que le dio fiebre y dejó de comer. Luego empezó a decir cosas raras, como si soñara despierta. Su mamá la tenía que agarrar para que no se saliera en la noche, porque la encontraba hablando sola en el patio. Yo la vi con mis propios ojos. Fue un jueves santo, en la tarde. Íbamos a la iglesia para el Via Crucis y alguien gritó que la Lupe se estaba retorciendo en la plaza. Fuimos todos corriendo. Estaba tirada en el suelo con los ojos en blanco y el cuerpo todo torcido, como si los huesos ya no le respondieran. Gritaba cosas, pero no era español. No, era otro idioma, o algo que ni se entendía, como si hablara con la garganta de otra persona. Una señora trató de ponerle un crucifijo en la frente y Lupe se arqueó, como si le hubieran puesto fuego. Yo tenía los pies clavados al suelo del miedo. No podía moverme. Sentía que si me acercaba, esa cosa que estaba en ella se me iba a meter a mí también. Alguien fue corriendo a llamar al padre del pueblo, pero no quiso hacer nada. Dijo que eso ya no era parte de él. Al día siguiente, el Viernes Santo, llegaron unos frailes. Venían de otro lugar vestidos de negro con unas maletas. Nadie supo quién los llamó. Se encerraron con ella toda la tarde y toda la noche. Se escuchaban gritos, golpes, oraciones y luego de repente el silencio. A la mañana siguiente ya no estaba. Dijeron que se la habían llevado, que iban a seguir con el exorcismo en otro lado, pero la verdad es que nadie la volvió a ver. Su casa quedó sola. Su familia se fue del pueblo tiempo después y los que estuvimos ahí, los que vivimos lo que pasó, jamás lo olvidaremos. Por eso yo, aunque no soy tan religiosa, en Semana Santa me encierro. No prendo música, no salgo, no reto a nadie, porque uno no sabe lo que puede abrir en esos portales ni lo que puede entrar. Relato de Martina S. Fuego y oro en Semana Santa. No sé si esto se cuenta en otros lugares, pero aquí en mi pueblo y en muchos pueblos de Jalisco, se dice que en la noche del Viernes Santo y la madrugada del Sábado de Gloria, en los terrenos o lugares donde supuestamente hay dinero o tesoros enterrados, se alzan unas grandes llamas. La persona que las puede ver debe de ir y desenterrar dicho tesoro, ya que ha sido elegida para ser la dueña de aquellas riquezas. Sin embargo, mientras la persona escarba para encontrar el tesoro, por nada del mundo debe de distraerse, ya que se cuenta que el diablo hará todo lo posible por adueñarse de su alma. De igual forma, se cuenta que la persona que haya sido elegida debe desenterrar el tesoro sin malicia o ambición, pues de lo contrario toda la riqueza desaparecerá, se hundirá o terminará convirtiéndose en puro carbón. A partir de eso, recuerdo que mi abuelita, que en paz descanse, siempre nos contaba una historia de uno de sus tíos. Mi abuelo contaba que su tío, justo en un Viernes Santo, al pasar por un gran terreno, vio en una pequeña vereda cómo salían unas llamas de colores. Según cuenta, esas llamas eran de color verde, rojo y azul. El tío abuelo ya conocía las historias que se contaban sobre esas llamas, así que fue a su casa por sus hijos. Tomó algunas palas y un pico y se dirigieron al lugar donde había visto esas llamas. El señor les contó a sus hijos sobre lo que habían visto en aquel terreno, así que todos llegaron a la conclusión de que ahí habría dinero enterrado. Al llegar, el señor comenzó a cavar y le dijo a sus hijos que no apartaran la vista de él, advirtiéndoles que por nada del mundo se distrajeran, sin importar quién pudiera aparecer. Siguiendo esta indicación, los hijos de mi tío abuelo no apartaron la mirada mientras él iba escarbando y picando la tierra. Durante la excavación llegó un hombre con voz gruesa e imponente, que intentó entablar conversación, pero nadie le contestó. Después de un rato el hombre se dio la vuelta y se marchó del lugar. Luego mi tío abuelo se cansó y uno de sus hijos decidió seguirle en su lugar. Mientras su hijo seguía escarbando,
Llegó una mujer muy atractiva con una voz muy dulce. Aquella mujer comenzó a pedir ayuda, pero al igual que con el primer hombre, nadie le prestó atención. A pesar de seguir hablando, nadie le hizo caso y al cabo de unos minutos, la mujer se fue. Siguió pasando el tiempo y mi tío abuelo cuenta que al final llegó un hombre en un gran caballo negro. Sin decirles nada, se bajó y comenzó a observar lo que hacían. Luego, sin preámbulos, empezó a reírse con una risa muy escandalosa y burlona, y les dijo que aquello que estaban buscando era suyo y de nadie más. Por alguna extraña razón, mi primo, que estaba excavando, empezó a desesperarse, ya que por más que cavaba no encontraba nada. Al escuchar cómo ese extraño hombre se burlaba de ellos, mi primo se enfadó y levantó la mirada para comenzar a maldecirlo. Al momento de hacer eso, el extraño hombre, junto con su caballo, se fue cabalgando y riendo. Mi tío abuelo, al ver esto, comenzó a regañar a mi primo, pues no siguió la advertencia que les había dicho al principio. A pesar de eso, ellos siguieron excavando y no tardaron en dar con unos jarrones, pero cuando los abrieron, estaban llenos de carbón. Al final regresaron con las manos vacías a su casa, pues el diablo se apoderó de su tesoro. Relato de David H. El viento de Semana Santa. No sé si lo han notado, pero en estas fechas de Semana Santa se sueltan unos ventarrones que dan miedo. Pues yo tengo una historia relacionada. Hace años, cuando mis hijos todavía estaban chiquitos, se me ocurrió planear unas vacaciones en Semana Santa para irnos en carro hasta Acapulco. Me hacía mucha ilusión porque ninguno de ellos conocía el mar y yo quería que les pasara lo mismo, no quería que les pasara lo mismo que a mí, que lo conocí ya de adulta. Una semana antes del viaje se lo conté emocionada a mi papá y su reacción me sorprendió. Me dijo que mejor no fuéramos, que esperáramos hasta las vacaciones de verano. Le expliqué que mi esposo ya había pedido esos días en el trabajo y que no se los iban a volver a dar hasta el siguiente año. Al escuchar eso, su cara cambió, se quedó callado y muy preocupado. Le pregunté qué pasaba y me dijo algo que en ese momento me pareció una locura. No es bueno salir en Semana Santa, me dijo. Es cuando el velo entre este y el mundo de los muertos es más delgado. Además, el diablo anda suelto durante la cuarentena. Yo le respondí que no se preocupara, que todo iba a estar bien, que mi esposo era muy bueno manejando en carretera, que por su trabajo estaba acostumbrado a viajar mucho. Él vio que no me iba a poder convencer, así que solo me dijo, está bien, pero váyanse al pasito. No le quites de encima el ojo a los niños. No se metan mucho al mar, sobre todo si anda bravo. Y así hicimos. De ida todo estuvo muy tranquilo. Llegamos bien y los días que estuvimos allá nos divertimos mucho. El viaje parecía ir de maravilla, pero el domingo por la mañana, cuando decidimos regresar, algo raro empezó a sentirse. Íbamos sobre la carretera cuando de pronto se soltó un ventarrón fuertísimo, de esos que sacuden el carro. El aire traía polvo y a ratos no se veía nada. Era como si la carretera se hubiera vuelto un desierto. De repente, entre esa nube de tierra, apareció un camión de frente, pero venía inclinado, como si solo se apoyara en dos ruedas. Mi esposo pisó el freno a fondo. Yo, del susto, cerré los ojos y entonces escuché el estruendo. El viento había volcado el camión justo enfrente de nosotros y por muy poco casi nos aplasta. Tuvimos suerte, mucha suerte, pero la familia que venía en el carro de adelante, no. El camión les cayó encima. Yo solo alcancé a decirle a mi esposo que siguiéramos adelante, que buscáramos ayuda. No quería que mis hijos vieran todo eso. Desde entonces, nunca más he vuelto a salir en Semana Santa. Y cada vez que llegan esas fechas recuerdo las palabras de mi papá. Es cuando el velo entre este y el mundo de los muertos es más delgado y el diablo anda suelto. Relato de María E. No claves nada en Semana Santa. Yo crecí escuchando muchas advertencias de mi abuelita. Y si te soy sincera,
De niña me daban risa. Se me hacían exageraciones de gente de antes, pero aprendí a la mala a no burlarme de sus palabras. Ese día lo tengo muy grabado porque fue un Viernes Santo, caluroso, de esos en los que las calles se sienten vacías y hasta el aire se siente pesado. En mi casa estábamos tranquilos viendo la tele cuando de pronto llegó mi abuelita bien alterada. Entró con su rebozo echando chispas y diciendo: "Mírenlo nomás, mírenlo", refiriéndose al vecino de la esquina. Clavando estacas en Viernes Santo, qué necedad de la gente, caray. Resulta que ese señor estaba preparando una fiesta para su hija que iba a cumplir 15 años, y para poner la lona en el estacionamiento estaba clavando unas estacas grandísimas en la tierra. Mi abuelita muy seria se sentó y nos dijo: "Uno no debe de clavar nada en estos días. El que clava algo en Viernes Santo está clavando su suerte o peor tantito, está clavando su propio ataúd". Yo me acuerdo que mi mamá solo se le quedó viendo. Ya la conocíamos, pero mi abuelita lo decía con tanta seriedad que hasta se me enchinó la piel. La tarde pasó normal. Vimos a la gente llegar a la fiesta, la música empezó, risas, niños corriendo, todo parecía estar bien. Pero ya en la noche, casi a medianoche, empezamos a escuchar gritos. No de fiesta, no de alegría. Eran gritos de pleito, de desesperación y hasta de miedo. Me paré de la cama porque la curiosidad me estaba matando, pero en eso escuché la voz firme de mi abuelita desde dentro que nos gritaba que nadie se asome. Nadie podía salir porque el diablo andaba suelto. Nos quedamos todos callados escuchando. Afuera se oía un caos, vidrios, gritos, insultos, llantos y de repente, silencio. Al día siguiente, desde temprano, ya se comentaba por toda la cuadra lo que había pasado, que los invitados borrachos y envalentonados se habían peleado, que entre empujones y golpes un muchacho, sobrino del señor que había clavado las estacas, recibió un mal golpe y ya no se levantó. No volví a tomar a la ligera lo que decía mi abuelita. Cada que llega Semana Santa, y en especial Viernes Santo, me acuerdo de ese día y de sus palabras. No claves nada en Semana Santa, porque nunca sabes qué puedes estar dejando enterrado ahí. Relato anónimo. Tragedia en Sábado de Gloria. Yo no sé si a mucha gente le pase, pero yo detesto la Semana Santa. No me gusta salir, no me gusta la playa, ni las fiestas, ni las vacaciones en esos días. Y es que Semana Santa me sabe a pérdida. Esto que les voy a contar pasó hace muchos años, pero me animo a escribirlo con la esperanza de que ayude a más personas a reflexionar y, como dicen por ahí, a escarmentar en cabeza ajena. Mis papás solían llevarnos cada año a la playa de Veracruz. Era una tradición familiar. Siempre íbamos y rentábamos una palapa. Íbamos mis papás, mis tíos, mis primos y, claro, mi hermanito. Mi hermano era más chico que yo. Tenía 6 años en ese entonces. Era un niño inquieto, de esos que no se cansan nunca, que todo lo quiere tocar, que todo lo quiere explorar. Y en el mar, bueno, en el mar se volvía loco. Podía estar horas jugando en la orilla, corriendo detrás de las olas, riéndose como si nada en el mundo pudiera hacerle daño. Ese día, como siempre, estábamos todos en la playa. Era un sábado de gloria. El sol estaba fuerte, el agua brillaba mucho y había muchísima gente. Recuerdo que yo estaba jugando a hacer un castillo de arena y lo vi de reojo jugando a que no alcanzaban las olas. Lo escuchaba gritar y luego reírse. Corría de ida y de vuelta, pero de repente ya no lo escuché. Ya no escuché sus risas, ya no lo vi. Al principio no me preocupé. Pensé que estaría con mi papá o con alguno de mis primos, pero cuando empecé a buscarlo y todos me decían que no lo habían visto, se empezó a apretar mi pecho. Mi mamá fue la primera en gritar su nombre. Todos lo empezamos a buscar como locos. Caminábamos por la orilla, le preguntábamos a la gente, entramos al mar.
Grité su nombre hasta quedarme sin voz, pero no apareció. Ese día se volvió eterno. Llegaron los salvavidas, llegaron los pescadores, pero nada. El mar se había vuelto muy bravo y decía que había una corriente traicionera que jalaba fuerte. Estuvimos días ahí, no nos fuimos, no nos movimos, pero el mar no lo devolvió nunca. Jamás lo volvimos a ver. Desde entonces, para mí, Semana Santa no es de vacaciones, no es de sol, ni de mar, ni de alegría. Para mí es una herida que no cierra. De las cosas que más me dolieron por esos días fue escuchar a mi abuela gritarle a mi papá: te lo dije, son días de guardar luto a nuestro Señor, no de andar tentando al diablo. Cada año, cuando llegan esos días, prefiero quedarme en la casa y prender una veladora a mi hermanito en paz descanse. Relato anónimo. La criatura rosa de Tijuana. Hace unos años trabajé en una tequilera en Tijuana. Me tocó hacer de todo ahí, desde cargar mercancía hasta mover cajas de bodega en bodega. Pero hubo una noche en Semana Santa que no se me va a olvidar nunca, porque vi algo que no sé cómo explicar. La empresa para la que trabajábamos estaba dentro de una zona privada, de esas con casas muy lujosas. Ya se imaginarán los problemas con los vecinos por el ruido, el movimiento y el olor del proceso. Para evitar más broncas, la empresa rentó unos cuartos vacíos justo enfrente y los usaban como bodegas para guardar cajas. Cuando nos avisaron que iban a cambiar la planta a una zona industrial, a mi amigo y a mí nos tocó vaciar esas bodegas. Las cajas estaban pesadas y estaban metidas en una parte del jardín que complicaba todo, porque para mover las tarimas teníamos que cruzar por el pasto y la tierra, y el patín se atoraba cada rato. Ese jardín era enorme y tenía muchos pinos bajitos, repartidos por todos lados. Ya estaba oscureciendo, pero aún queríamos sacar unas cuantas cajas más antes de irnos. En uno de esos intentos por mover la tarima, se nos volvió a atorar. Fue en ese momento cuando mi amigo, que estaba frente a mí, gritó y señaló hacia los pinos. Acabo de ver algo, como un hombre desencarnado, rosa, desnudo. Se escondió atrás de uno de esos pinos. Yo, la neta, no le creí. Pensé que estaba cansado, que ya andaba viendo cosas, así que le dije que se apurara, que ya casi terminábamos. Me puse de espaldas a la mercancía para empujar la tarima mientras él jalaba, y fue ahí cuando volteé hacia los pinos y vi algo moverse. Era una criatura delgada, completamente rosada, como del color del jabón sote, pero brillosa, como si estuviera aceitada o húmeda. Tenía los brazos y las piernas largas, exageradamente largas. No le vi la cara, solo lo alcancé a ver de perfil mientras corría entre los pinos. Lo que más me impactó fue que tenía cuernos. No sé qué era, no sé si era una alucinación, una entidad o, como dijo mi amigo, el diablo mismo, pero lo juro, yo lo vi. Grité: vámonos. Del susto empujamos como pudimos la tarima de nuevo al cuarto. Cerramos con fuerza y salimos corriendo de ahí sin voltear atrás. Esa noche no dijimos mucho, solo nos veíamos sabiendo que los dos habíamos visto lo mismo. Hasta la fecha ninguno de los dos sabe qué fue lo que vimos. Solo sabemos que no lo imaginamos porque los dos lo vimos. Relato de Julio C. La mirada del Cristo. Cuando era joven, durante Semana Santa solía irme a retiros espirituales con algunos amigos de la iglesia. Nos íbamos a una cabaña muy escondida en el Ajusco. El lugar era precioso, rodeado de bosque, pero bastante alejado de todo, muy aislado. Cerca de la cabaña había una capillita con una cruz de madera enorme y un Cristo igual de grande. Siempre que entraba ahí, incluso acompañada, me sentía incómoda. Tenía la sensación de que ese Cristo me seguía con la mirada, como si observara cada paso que daba dentro de la capilla. Una noche eran frías y completamente oscuras.
Me gustaba ver el cielo estrellado cuando estábamos todos afuera, pero siempre se escuchaban ruidos raros en el bosque. Nadie decía nada, solo nos repetíamos que seguramente eran animales o sonidos que traía el viento, aunque en el fondo todos sabíamos que algo no estaba bien. Recuerdo que ese lugar, por más bonito que fuera, tenía algo extraño, algo que no se sentía del todo en paz. Dejé de ir a estos retiros después de una experiencia que nunca olvidaré. Una tarde entré sola a la capilla. Quería tener un momento de oración. Me arrodillé frente al Cristo, cerré los ojos y comencé a rezar en silencio. Cuando terminé, abrí los ojos y me encontré con algo que me paralizó por completo. El Cristo me estaba mirando. Tenía los ojos muy abiertos, con una expresión furiosa, como si me juzgara, como si estuviera vivo. Fue una mirada directa, penetrante, que me heló la sangre. Grité con una fuerza que no sabía que tenía, y justo en ese instante, la cabeza del Cristo regresó lentamente a su posición original. Salí corriendo de ahí. Me costó mucho calmarme. Temblaba. No podía hablar bien y tardaron un buen rato en tranquilizarme. Cuando al fin recuperé la voz, lo único que supe decir fue: llévenme a mi casa. Insistí tanto que al final un par de chicos me subieron a su carro y me regresaron esa misma noche. Desde entonces nunca más volví a salir a un retiro en Semana Santa. Relato de Claudia R. Brazos podridos. Yo tengo una historia que me pasó en Semana Santa. Mi familia se fue de viaje a Oaxaca, al pueblo donde creció mi papá. Como no cabíamos todos en la camioneta, se decidió que yo me quedaría a cuidar la casa durante toda la semana. Me dejaron comida, dinero suficiente y la casa para mí solo. Salieron el lunes a las 2 de la madrugada. Me despertaron para avisarme que ya se iban y como ya no pude volver a dormir, aproveché para subir al cuarto de mi hermano y ponerme a jugar en su Xbox. Encendí la consola sin prender la luz del cuarto y fue justo ahí donde todo empezó. Desde la ventana de su habitación vi lo que parecía un rostro, algo deforme con un gesto extraño como si me estuviera observando. Al principio pensé que era mi imaginación por estar a oscuras, pero en cuanto prendí la luz, la figura desapareció. No le di mucha importancia. Estuve jugando como 4 horas y luego bajé a desayunar. Por un momento pensé que todo había sido un susto sin sentido. Grave error. Los días siguientes fueron similares, pero cada vez más intensos. El rostro volvió a aparecer en la ventana, pero esta vez se sentía diferente, mucho más real, más aterrador. Empecé a escuchar pasos fuertes en el techo, como si un hombre muy pesado caminara por ahí arriba. También escuchaba voces, incluso cuando tenía los audífonos puestos. Voces que no podía entender bien, pero que estaban ahí. Un par de veces vi sombras moverse dentro de la casa. Eran sombras alargadas, delgadas, que se deslizaban entre una habitación y otra. Nunca pude verlas completas, pero sabía que no estaban ahí antes. Lo peor pasó el último día. Ese domingo salí con una amiga al centro. Yo no aguantaba estar en casa. Sentía que algo me seguía y me observaba. Volví como a las 6 de la tarde y al entrar, escuché que alguien estaba en el baño. Me acerqué y vi que la puerta estaba entreabierta, con la luz prendida. Grité: ¿quién está ahí? Pero no hubo respuesta. Con mucho miedo abrí de golpe, pero no había nadie. Apagué la luz y me subí directo a mi cuarto. Necesitaba descansar, dormir un poco. Pensé que ya todo era producto del cansancio. Pero cuando me quedé dormido tuve la pesadilla más aterradora. Soñé con una sombra, una figura humana, pero sin brazos, que se acercaba lentamente hacia mí mientras me llamaba por mi nombre. Su voz era grave, distorsionada, como si viniera de otro lugar. Me desperté de golpe y quizá no me crean. Tal vez piensen que estoy loco, pero cuando abrí los ojos vi unos brazos podridos, con gusanos saliendo de debajo de mi cama.
Eran reales, estaban ahí. Grité como nunca en mi vida. Salí corriendo del cuarto, llorando, temblando, y me senté afuera en la banqueta. Me quedé ahí solo esperando, hasta que mi familia regresó cerca de la 1 de la mañana. Cuando los vi llegar, corrí a abrazar a mi mamá y entre lágrimas le conté todo lo que me había pasado desde que se fueron. Nadie me creyó. Dijeron que seguramente me había alcoholizado o que todo fue por estar desvelado jugando, pero no fue así. Juro que todo lo que vi y sentí fue real. Tan real que todavía hoy me da miedo quedarme solo en casa, sobre todo en las madrugadas de Semana Santa. Relato anónimo. Jamás juegues a la Ouija en Semana Santa. Una de mis primas tuvo una experiencia muy trágica en Semana Santa. Cuando éramos jovencitas, ella siempre fue la más rebelde. Hacía cosas que las demás nos daban miedo, pero ella no le tenía respeto a nada. La cosa se puso más delicada cuando empezó a andar con un tipo más grande que ella. Ese chavo fue el que llevó la Ouija un Viernes Santo, como si fuera un juego más. Esa noche se juntaron en la casa de una amiga y empezaron a jugar. Según lo que contaron sus amigas, después la Ouija se empezó a mover casi de inmediato. Pero lo más raro fue que, aunque todas hacían preguntas, la Ouija solo respondía cuando hablaba a mi prima, como si quisiera jugar solo con ella. Mi prima al principio estaba haciendo preguntas tontas. Le preguntó si se iba a casar con su novio. La Ouija le respondió que no. Luego preguntó entonces con quién se iba a casar. Y la Ouija le contestó con nadie. Ella, de algo incómoda, preguntó por qué. La respuesta fue escalofriante. Porque vas a morir joven. Ahí fue cuando se le borró la sonrisa. Les dijo que ya no quería jugar y le pidió a su novio que se la llevara de ahí. Se notaba que estaba asustada, pero no quiso decir nada en ese momento. Los días siguientes se le veía rara, más callada, como si estuviera cargando a algo. No fue hasta que sus amigas le insistieron que soltó la verdad. Dijo que todas las noches desde que jugó con la Ouija se le subía el muerto, pero no era solo parálisis. Ella veía un espectro. Decía que era una figura alta, flaca, de piel muy pálida. Tenía la boca abierta y los dientes negros, podridos. Babeaba cerca de ella, muy cerca. Nunca la miraba directamente, pero ella sentía con todo su cuerpo que sí la estaba observando. Las amigas le dijeron que fuera con el padre de la iglesia, que le hiciera una oración, un despojo, algo, pero ella no quiso. Tenía miedo de que la regañaran por andar con ese chavo y por haber jugado con la Ouija. No quería que su familia se enterara. De haber sabido lo que iba a pasar después, yo creo que sí habría ido. El siguiente viernes ya se veía mal. Tenía unas ojeras marcadas. Caminaba como si no estuviera ahí, ida, desconectada. Algunos dicen que no escuchó el coche, otros que se lanzó, pero fue instantáneo. Falleció atropellada a solo unas cuadras de su casa. Si me animo a contar esta historia es porque de verdad quiero que lo piensen 2 veces. No jueguen con la Ouija, y menos en Semana Santa. Relato de Norma G. La despedida de mi hermana. Cuando estábamos en el velorio de mi hermana, llegó una tía y nos compartió algo que nos dejó con la piel helada. Nos contó que no le había dicho nada a mi tío sobre la muerte de mi hermana, ya que él es muy sensible de salud y se pone mal fácilmente con noticias fuertes. Para evitarle el impacto, decidió salir sin darle detalles, diciéndole únicamente que iría a hacer un mandado. Pero justo cuando se disponía a salir, mi tío la detuvo y le preguntó con voz seria: Juanita se murió, ¿verdad? Mi tía quedó en silencio, sorprendida, y solo atinó a responder: ¿Cómo? ¿Por qué dices eso? Entonces él le dijo con total seguridad: anoche vino a despedirse.
Nos contó que escuchó un ruido en la entrada, se levantó y al asomarse la vio de pie, como siempre la recordaba. Ella no dijo nada con palabras, solo levantó la mano y le hizo una seña de despedida, para después desaparecer sin dejar rastro. Fue su manera de decir adiós, de cerrar un ciclo, de despedirse de quien no podría estar presente en ese momento, pero que sin duda ocupaba un lugar muy especial en su corazón. Estas cosas simplemente no se pueden explicar. Relato de Connie Díaz. El saludo del difunto. Mi tía contó que un día andaba en el centro haciendo unos mandados cuando se encontró a un ex vecino al que no veía desde hacía mucho tiempo. Dice que lo saludó con gusto. Platicaron brevemente y que él, al despedirse, le dijo: "Cuídate mucho". Todo parecía completamente normal, hasta unos días después. Mi tía se topó con un familiar de ese señor y en la charla le comentó: "Fíjate que me encontré a tu tío el otro día en el centro. Me dio mucho gusto verlo". La familiar se quedó en silencio por un momento y luego respondió con voz baja: "¿Cuándo lo viste?". Mi tía le dijo el día exacto y entonces la mujer con cara de asombro le preguntó: "¿Recuerdas cómo iba vestido?". Mi tía se lo describió con claridad: camisa clara, pantalón oscuro, sombrero. Y fue entonces cuando la mujer le dijo algo que la dejó helada. "Ay, Lupita, él falleció días antes de que tú lo vieras y lo sepultamos con esa ropa que acabas de describir". Imagínate el susto de mi tía. A veces el alma de quienes partieron vuelven por última vez, quizá para despedirse, quizá para cerrar un ciclo o simplemente para decir adiós con una última sonrisa. Relato de Connie Díaz. La guerra entre nahuales y brujas. Mi abuelito me contó una historia que me marcó desde que era pequeño. Una historia que parece salida de una leyenda, pero que él juraba era algo tan real que vivió a los 7 u 8 años. Decía que en el pueblo donde creció hubo una época oscura, una disputa entre fuerzas que no pertenecen a este mundo. Las brujas no dejaban de atacar a la gente, se robaban a los niños, enfermaban a los animales y provocaban desgracias. Los nahuales, que en esa región eran vistos como protectores de los pueblos, ya estaban cansados de ver el sufrimiento de las personas. Entonces, el más anciano de ellos, un nahual sabio y fuerte, fue a hablar con las brujas en un intento de paz, pero nunca regresó. Lo encontraron sin vida, maltratado, destrozado, como si hubiera sido torturado. Aquello fue una afrenta que no se podía perdonar. Fue entonces que su familia, también nahuales, declararon que eso no se iba a quedar así. Organizaron un plan y con la ayuda de algunos aldeanos valientes buscaron la guarida de las brujas, que estaban ocultas en lo más profundo del bosque. Esa noche se llevó a cabo un ataque. Lograron acabar con varias de ellas y capturar a otras vivas. Las llevaron al centro del pueblo donde las ataron y las dejaron a la vista de todos. El objetivo no era solo exhibirlas, querían que sus compañeras vinieran por ellas, y así fue. Esa noche el cielo se cubrió de sombras. Las brujas regresaron y lo que siguió fue una batalla brutal, un enfrentamiento entre nahuales, brujas y aldeanos que nadie olvidaría jamás. Mi abuelo decía que muchos pobladores no salieron vivos, que solo una bruja sobrevivió pero huyó por temor. De los nahuales algunos fallecieron por las heridas y otros lograron sobrevivir, aunque con el peso de no haber podido salvar a todos. Antes de la batalla, los nahuales habían dibujado símbolos mágicos por todo el pueblo, marcas que ataban a las brujas si pasaban por ahí. Y cuando llegó el amanecer, las atrapadas ardieron en fuego. Eso sin que nadie las tocara. Mi abuelo dijo que desde entonces los nahuales juraron proteger ese lugar y que aún lo hacen en memoria de los que intentaron defender al pueblo. También me advirtió algo: ese lugar existe
pero no lo vamos a encontrar. Te pierdes, das vueltas, el camino se borra o simplemente nunca llegas. Relato de Fénix Dorado.